Buenos días a todos, gracias por su presencia en esta escuela marxista revolucionaria. A lo largo de estos 2 días, como dijo bien Rafael, vamos a hablar bien sobre toda la historia revolucionaria de Bolivia, con un país con una rica tradición obrera y con varias particularidades en cuanto a su desarrollo en el capitalismo que explican el porqué de eventos futuros muy importantes, como la redacción de las tesis de Pulacayo, la revolución de 52, la reforma agraria, y también que nos da muchas respuestas al porqué de tantos problemas actuales, ¿no? Y bueno, también es importante justamente entender todo el proceso anterior para plantearnos qué sigue a partir de ahora, cuál es el futuro que nos espera y cuál es la respuesta a este y todos los futuros periodos de crisis capitalista que vamos a vivir como sociedad hasta el momento que seamos capaces de destrozarlo y enterrarlo en ese ataúd que lo espera hace ya tantas décadas atrás. Pero bueno, no podemos empezar a hablar de los eventos revolucionarios que nos forjan sin primero entender el origen de este sistema en el que estamos todos sumidos. Y bueno, contrario a la creencia popular, el capitalismo no es un sistema que siempre ha estado y que siempre estará. De hecho, si observamos la historia milenaria de la humanidad, realmente el capitalismo solamente surge en los últimos siglos, ¿no? Y bueno, tenemos que entender también cómo es que se han dado todos los procesos específicos para que surja, digamos, de alguna manera el capitalismo. Pero en realidad, surja es la palabra incorrecta porque esto habla de un proceso natural. En realidad tenemos que hablar de que este fue implementado con los métodos más inimaginables y más propios de una verdadera barbarie. La barbarie que representa la búsqueda indeterminada de ganancias, beneficios y poder de nuestra querida clase dominante, ya sea del país como de todo el resto del mundo. Bien, el origen del capitalismo es un proceso bien estudiado por Carlos Marx en su obra El Capital. Habla específicamente en el capítulo 24 de cómo surgió el capitalismo, porque no basta entender con cómo se convierte el dinero en capital o cómo de este sale la plusvalía, cómo este se convierte en más capital y cómo esto se replica indefinidamente. En realidad tenemos que entender el proceso originario, es decir, cómo se concentraron grandes masas de dinero, de fuerza de trabajo y de capital a manos de los productores de mercancía. Es decir, el punto de partida del círculo vicioso de replicación del capitalismo. Tenemos que entender fundamentalmente que ni el dinero, ni la mercancía, ni las tierras, ni los modos de producción son en sí mismos capital. Es necesario que todos estos, para que sean capital, sean, bueno, que todos estos elementos que les dije sean convertidos en capital y para que esto ocurra, tiene que darse una situación muy específica y muy concreta, que es el enfrentamiento de dos clases muy distintas de los poseedores de mercancías. Aquellos que son propietarios del dinero, de todos los elementos que ya les mencioné anteriormente y que buscan constantemente explotar el valor de sus riquezas, de sus mercancías, y el polo opuesto de la sociedad, que es el propietario libre. El proletario libre, que solamente es libre en el sentido de que no son ni propiedad ni un método, ni un modo de producción como tal, como sí se podría decir de los siervos o de los esclavos del feudalismo bueno, del esclavismo, ¿no? Sino que son libres en el sentido de que no cuentan con los medios de producción ni para su propia subsistencia, por lo que se ven obligados a venderse cada día de sus vidas para poder vivir, a medida que enriquecen los bolsillos de aquel que sí cuenta con el dominio de los medios de producción, es decir, el burgués. Entonces, tenemos que entender muy bien el capitalismo como un conjunto de relaciones de producción y estas relaciones presuponen, como les dije, el divorcio de los obreros y el control de las condiciones de realización de su trabajo y de su propia subsistencia. Entonces, por ende, tenemos que entender la acumulación como el proceso de polarización de la sociedad entre poseedores y los desposeídos, como para
resumir todo esto que acabo de decir. Y en esta época, perdón, en esta historia hacen época todos los momentos clave en los que grandes masas de trabajadores son brutalmente despojados de lo que alguna vez fueron sus tierras y sus pertenencias y sus modos de vida, obligándolos a migrar a las ciudades o en realidad migrar a cualquier lugar que a partir de ese momento requiriese del más arduo trabajo y de la más brutal disciplina para poder funcionar. Todo esto mientras en paralelo se daban también las transformaciones que servían de punto de apoyo para que los nacientes capitalistas se volvieran en la clase dominante, en la clase hegemónica. Bueno, Marx, como les dije en este capítulo, lo dedica al estudio del surgimiento del capitalismo en Europa, específicamente en Inglaterra. Pero a pesar de que estamos hablando de un siglo distinto y de un continente distinto, aún así todas las herramientas teóricas que nos da Marx en este capítulo son importantes para analizar el surgimiento del capitalismo en cualquier lugar. Y justamente a partir de ahí, hacer énfasis, digamos, en las diferencias más importantes que explican las particularidades del capitalismo en cada país y cómo se desarrolla a futuro. Y en este caso, justamente como les dije, cómo ocurrirían los eventos revolucionarios del siglo XX. Bien, ahora ya hablando propiamente del proceso que pasó en Bolivia. El proceso de acumulación originaria venía desarrollándose desde incluso antes de la dependencia, de la independencia. Sin embargo, no fue hasta la década de 1860 a 1870 donde ya definitivamente se dieron las condiciones para que el capitalismo fuera el modo de producción dominante y el modo de organización también. El primer hito histórico importante para el surgimiento del capitalismo es la independencia de la corona, porque esta permitió que los bolivianos, o mejor dicho, las oligarquías bolivianas, fueran capaces de disponer de las tierras agrícolas como base principal para la acumulación primaria. Y el otro hito histórico fue la adopción del libre mercado. Con esto se abrían las puertas al capital extranjero, cuyo impulso fue principalmente canalizado, como bien sabemos, a la minería. Pero, sin embargo, la influencia externa, principalmente inglesa, y la independencia nuestra de España, no son suficientes para explicar cómo se conformaron las relaciones de producción. También es necesario un largo y arduo proceso de reacondicionamiento interno. ¿Y qué implica este reacondicionamiento interno? Uno, la ruina de todas las otras clases sociales, como el artesanado urbano, todas las formas de organización precapitalistas como los gremios, la supresión de instituciones precapitalistas que voy a explicar más a detalle, como los bancos de rescate, y bueno, el surgimiento, la creación, mejor dicho, de los créditos y también el reparto, o mejor dicho, la privatización de las tierras comunitarias. Todos estos que he mencionado han sido históricamente metas políticas de los propietarios y de los empresarios mineros. Y sin que se hubieran destruido estas fuerzas que se oponían al desarrollo del capitalismo, este no podría haberse eh, asentado, digamos, como el método de producción dominante. Entonces, analizar la acumulación originaria es principalmente analizar la captación de excedentes que presenta la llamada fase de adquisición. Bien, ¿cuáles fueron las bases materiales de la acumulación originaria? Aquí, bueno, para esta ponencia, he tomado de referencia el análisis de la acumulación originaria de Gustavo Rodríguez Ostria. Y él presenta dos vías principales por las cuales los excedentes y los activos precapitalistas fueron centralizados para el naciente capitalismo, ¿no? El primer grupo son las vías directas. Estas nacen directamente del campo productivo y es aquí donde surge una de las particularidades en el caso de Bolivia, porque la base de sustentación en este proceso, aun cuando ya estamos hablando del capitalismo como tal, es en realidad la hacienda feudal, porque la hacienda feudal es la que permitía la traslación directa de la renta usufructuada por el latifundista hacia el capitalismo. Y por otro lado, también generaba junto a la minería los excedentes que después serían captados por comerciantes, ya sean nacionales o extranjeros.
El segundo grupo son las vías indirectas. Y cuando hablamos de vías indirectas, principalmente hablamos de la circulación de mercancías, es decir, el comercio y el mercado. En esta vía, el beneficio venía del que básicamente compraba barato. ¿Y a quién compraba barato? Principalmente a comunidades indígenas, campesinas, que justamente operaban con medios de producción precapitalistas y después la vendía más caro a los mercados nacientes, ¿no? Pero esto de comprar barato y vender más caro en realidad no genera por sí mismo valor. Lo único capaz de producir valor como tal es la fuerza de trabajo de los proletarios, ¿no? Y, y bueno, como les dije, la principal adquisición venía de modos de producción agrícolas precapitalistas y por eso no es sorpresa que la agricultura feudal representara casi toda la riqueza acumulada por los comerciantes, al menos durante los primeros 50 años de la República. Y de hecho, los primeros grandes comerciantes eran latifundios que justamente incursionaron en la comercialización de productos agrícolas y mineros. Ahora les voy a hablar de las dos instituciones principales que sirvieron como vías para la acumulación de capital, las casas comerciales y los bancos de rescate. Primero, en las casas comerciales, estas operaban de dos maneras, bajo la línea de importación y la línea de exportación. ¿En qué consistía cada una? La importación consistía en la adquisición de productos de lujo provenientes de otros continentes e incluso de los países limítrofes, mientras que la exportación consistía en comprar productos como goma, quina o minerales a pequeños hacendados o productores para luego venderlos al mercado mundial. La importancia de la línea radicaba en la ubicación geográfica. La línea de importación era más relevante en zonas centrales, la línea de exportación en las zonas fronterizas, pero sin embargo la línea de importación superó ampliamente a la de la exportación, por lo menos cuando estamos hablando del tiempo de los orígenes del capitalismo. ¿Y esto por qué? Porque el comercio era una vía rápida y segura para obtener beneficios para los nacientes capitalistas. El ejemplo más ilustre de este proceso lo tenemos con el Barón de la Plata más conocido, Gregorio Pacheco. Este, en 1848, eh, forma una firma comercial con su primo, Narciso Campero, gracias al dinero. ¿De dónde lo había obtenido este dinero? De la renta de su propia propiedad agrícola, ¿no? Después, esta firma comercial tenía actividad desde los centros mineros de Tupiza hasta zonas como Tarija, Cinti, Tocojo, demás. Y el funcionamiento de este comercio se basaba en el rescate principalmente de las pastas de plata, en la venta de artículos de ultramar y en la explotación y la venta de productos agrícolas. Una vez que se había acumulado suficiente dinero, este se asoció con otros propietarios mineros y adjudicatarios de los bancos de rescate de plata, que después les voy a hablar. A su vez, se volvía prestamista de otras productoras mineras, incluso llegando a conseguir una de sus principales minas, la mina de Los Ángeles, debido a una deuda que tenía con otro comerciante. Finalmente, Pacheco, cuando ya había concentrado todo este poder, se dedicaba totalmente a la minería, dándole una forma netamente capitalista, es decir, industrializada, adquiriendo más y más propiedades urbanas y rurales a medida que se expandía su modo de producción capitalista. Y no es de extrañar entonces que en el siglo XIX fueran los comerciantes los primeros y más grandes accionistas en la formación de los bancos. Uno de los bancos es de los más conocidos actualmente, el Banco Nacional de Bolivia. Y, bueno, ahora sí, hablando netamente de los bancos de rescate, esos fueron instituciones heredadas del monopolio comercial español. Tenían la función principal de centralizar la producción minera y agropecuaria, pero realmente no contribuían a la modernización, porque eran una institución netamente de carácter feudal. Estos financiaban a los mineros mediante adelantos de dinero o insumos como el azogue, es decir, el mercurio. Los bancos de rescate más importantes se dedicaban netamente al rescate de pastas de plata o el rescate argentífero. Eh, pero estos tenían problemas fundamentales. Uno, había una diferencia de precios abismal entre Bolivia y los países alrededor.
Bolivia en los años siguientes a su independencia era un país netamente proteccionista y contaba con una moneda feble que tenía justamente este fin de que no huyeran las riquezas, no huyeran los capitales al exterior y que se intentaba fomentar la industria interna, ¿no? Pero justamente estas condiciones no eran convenientes para nada para los grandes productores de plata. Entonces, se incentivaba enormemente el contrabando, que voy a explicar más tarde. El contrabando de plata fue uno de los principales impulsores del capitalismo y de la producción argentífera, en realidad. Esta fuga por el contrabando causaba cada año, en la década de 1840, una pérdida de casi 37.000 marcos al año, ¿no? Y bueno, el Estado boliviano, junto con estos bancos de rescate, no era capaz de sostener los préstamos a los mineros, porque primero daban montos muy bajos y tiempos muy cortos para la devolución. Y con esto no eran capaces estos préstamos de cubrir el ciclo reproductivo capitalista por completo. Y bueno, con una institución tan ineficiente para desarrollar el capitalismo propio, nos surge la pregunta, ¿por qué duraron tanto tiempo? ¿Por qué duraron desde antes de la independencia hasta bien entrado el desarrollo de la república? Y esto es porque la pequeña producción de los mineros no hacía posible una buena comercialización propia, no había un mercado interno bien definido y entonces, básicamente era necesario tener a los bancos de rescate como intermediarios del proceso de comercialización. Y de hecho, aunque estos bancos solamente contribuían una pequeña parte del presupuesto fiscal, la sola posibilidad de captar esta utilidad generó fuertes presiones para que poco a poco estos pasaran de ser instituciones fiscales a instituciones privadas o los bancos de crédito y así se consolidaba el poder de los rescatistas por sobre los mineros, o mejor dicho, se consolidaba el poder de los comerciantes sobre el productor. Entonces, es así que esta institución, a pesar de su naturaleza feudal, contribuyó al surgimiento del capitalismo, al permitir que sus adjudicatarios acumularan el volumen de excedentes suficientes para que ya después se pudieran dedicar netamente a la producción minera o a la inversión de bancos de crédito que ya no eran feudales, sino netamente capitalistas. Finalmente, una vez que sirvieron su propósito histórico, fueron clausurados en 1872, únicamente en un momento en el que las fuerzas sociales y productivas ya estaban bien consolidadas para el capitalismo. Ahora, bueno, mencioné brevemente antes el contrabando, pero ahora voy a explicarlo un poco más a profundidad. Para entender el contrabando, tenemos que entender el proteccionismo del Estado boliviano, este proteccionismo que adoptó en los 50 años siguientes a la República. Porque si bien el contrabando de plata hacia los países vecinos ya había empezado incluso 3 siglos atrás de la independencia, cuando tuvo su auge realmente fue cuando los gobiernos proteccionistas prohibieron la exportación de plata no acuñada. Entonces se exigía que los productores mineros vendieran sus pastas al banco, ¿no? Al banco de rescate. Y este era muy perjudicial, como ya les dije, por los pagos lentos, por impuestos enormes y el uso de monedas devaluadas como la moneda feble. Esto hacía que la tasa impositiva efectiva alcanzara cerca de un tercio del valor de metal entendiéndose la tasa impositiva efectiva como el porcentaje real de impuestos que una persona o empresa paga sobre sus ingresos o ganancias. Esto persistió hasta 1872, cuando la transición a gobiernos más liberales legalizaron la exportación de plata sin acuñar. Pero bueno, este panorama no era tan sombrío para todos los capitalistas. De hecho, hubo algunos que se beneficiaron enormemente de estas restricciones, y entre ellos el ya mencionado Gregorio Pacheco, otra vez. Él y otros grandes comerciantes fomentaban la minería al dar grandes adelantos a los otros productores. Después pagaban precios más altos por las pastas de plata que el banco de rescate. Después también proporcionaban bienes importados o alimentos a crédito a los productores mineros. Eh, y al mismo tiempo articulaban todos estos pequeños productores con los centros comerciales más importantes de Latinoamérica, bueno, de Sudamérica de ese tiempo,
hablando de Valparaíso, en Chile. Y bueno, también no solamente eran los grandes capitalistas nacientes, sino que había toda una red de pequeños productores como los Akchas, que después voy a explicar después, que junto con otros trabajadores articulaban toda una red eh, de circulación ilegal de la plata. Entonces había trabajadores como los arrieros y los llameros que transportaban plata a través de las fronteras, ya sea Argentina o Chile, obteniendo altas ganancias, obviamente por los altos riesgos que corrían. Y las principales vías incluían una al norte hacia Tacna y otra al sur, que cruzaba Salta hasta llegar a Valparaíso, en Chile, ¿no? Y a pesar de que el gobierno intentó varias veces controlar el contrabando, incluso mediante el monopolio del azogue o del mercurio, esto no evitó para nada que en Bolivia, antes de 1872, un tercio de toda la plata producida se exportara ilegalmente mediante el contrabando. Entonces vemos aquí cómo había una contradicción, ¿no? Entre el proteccionismo y cómo este proteccionismo, en lugar de desarrollar las fuerzas productivas propias, hacía que los productores oportunistas lograran esto para aumentar más su riqueza, ¿no? A medida que se fomentaba más que la plata saliera del país hacia otros centros comerciales. Bien, ahora la producción como la vía de acumulación. Como dije anteriormente, la hacienda feudal era la base de la producción agrícola de todo este tiempo, desde la colonia hasta incluso los primeros años del capitalismo, ¿no? Y este generaba los excedentes necesarios para la acumulación primitiva. Como tal, en las comunidades campesinas no había un proceso de producción que favoreciera la concentración de riqueza, ¿no? La principal forma de agricultura en el surgimiento del capitalismo era aquella de características feudales, y esto generaba una contradicción entre la comunidad campesina y el naciente capitalismo, de la mano de los comerciantes y de los mineros. Y esta contradicción encontraría su resolución en la hacienda feudal con la asimilación, o mejor dicho, la integración a la fuerza de las comunidades indígenas al seno de la hacienda, ¿no? Y bueno, como les dije anteriormente, la renta era inyectada directamente al capitalismo, con la creación de las sociedades anónimas y sociedades bancarias. Entonces, vemos que era una forma de producción muy beneficiosa para el capitalista, bueno, para el hacendado, ¿no? Para el latifundio, porque básicamente el trabajador tenía, digamos, asegurada su subsistencia, pero esta era una parte muy pequeña de la producción. Básicamente todo el resto de la ganancia era ganancia neta que se concentraban a manos de los hacendados. Y no solamente eso, sino que permitían que capital producido en un modo de producción, que era el modo de producción feudal, se inyectara directamente al capitalismo naciente, con la comercialización, con los mercados y con la circulación de mercancías, ¿no? Entonces, pero justamente esto generaba un problema más grande, que estamos hablando de modo de producción feudal. El modo de producción feudal realmente es como que el último interés suyo, el mejorar las fuerzas productivas, el mejorar la tecnología. Simplemente no tiene ese interés porque es ya bastante rentable explotar de tal manera al siervo, al vasallo, al pongo en este caso en Bolivia, que todo el resto aseguraba, digamos, una vía de acumulación de riqueza para el burgués naciente. Entonces, y al mismo tiempo no había un mercado bien establecido en Bolivia que incentivara que se hiciera una producción a gran escala. Una producción a gran escala siempre requiere eh, modernización en los medios de producción, cosa que no iba a darse en este modo de producción feudal. Pero vemos cómo puede haber dos cosas tan diametralmente opuestas, pero trabajando juntas para el surgimiento del capitalismo. Entonces aquí vemos uno de los elementos que Trotsky estudia bien en la teoría de la revolución permanente, ¿no? Son los elementos de desarrollo desigual y combinado. Y bueno, pero
voy a hablar de eso después, en las conclusiones. Ahora hablemos del papel de la influencia externa y de las contradicciones internas. Como les dije, a partir de 1870 se adoptaron todas estas medidas de libre mercado y los capitales chilenos y británicos comenzaron a invertir en los bancos de crédito hipotecario y en compañías mineras como Huanchaca y Corocoro. Em, pero bueno, como les dije anteriormente, no era suficiente que hubiera una inversión grande que de capitales externos, sino un proceso de presión interna, ¿no? Y esta presión interna básicamente era toda la de reacondicionamiento de de las relaciones de producción que tendía a eliminar a las clases que no fueran los burgueses y los proletarios, ¿no? Para el propietario, la única opción o la única realmente viable era implementar un sistema de trabajo que le diera control total sobre la producción, es decir, que tuviera toda la capacidad de comprar fuerza de trabajo, lo que conduciría a la conformación de núcleos proletarios. Y a pesar de que había intentos de esto, como legislaciones que obligaran a los productores mineros a pagar a sus trabajadores en moneda corriente, los pagos a menudo se hacían con fichas de pulpería. Y estas fichas de pulpería generaban un endeudamiento gigante al trabajador y lo obligaba a permanecer en la mina. Y esto también era un problema fundamental anteriormente, pues los trabajadores principalmente venían de comunidades indígenas, venían del campo. ¿Y qué pasaba con ellos? Básicamente su periodo de disponibilidad para el trabajo en las minas estaba condicionado por los periodos de siembra y cosecha. Estaban básicamente ligados a la tierra, cuando las únicas formas, los únicos momentos del año en los que salían por periodos largos a trabajar ya sea a ciudades o a las minas, era cuando no se los requería en su tierra, ¿no? Para la producción agrícola. Entonces era muy importante esto de la fuga continua de trabajadores. Y los burgueses intentaron adaptarse un poco a esto, haciendo pagos en adelantos. Estos eran llamados propiamente en Bolivia las alanocas. Eh, Y bueno, también aparte de los pagos en adelanto, esto de la coerción extraeconómica para que se queden en los territorios alrededor de la mina, ¿no? Con los endeudamientos inmensos, con las fichas de pulpería. Entonces todo esto articulaba, digamos, un modo de producción capitalista con un sustento de agricultura feudal y con una clase trabajadora que a pesar de no ser dueña de los medios de producción, fue muy difícil de proletarizar como tal. Pero esto lo voy a hablar al final. Bien, eh, hablando de las tierras y de cómo los campesinos estaban ligados, obviamente, a sus tierras, tenemos que hablar del proceso de expropiación y de la privatización de las tierras comunitarias. Si bien Marx, eh, al estudiar a Inglaterra, nos habla de cómo principalmente los escoceses, irlandeses y ciertos campesinos de Inglaterra básicamente tuvieron que ser despojados de sus tierras para migrar a las ciudades. Esto no pasó como tal en Bolivia, hasta mucho más tarde en nuestra historia. Sin embargo, sí se dio el proceso de despojo de la tierra, pero ahora el indígena trabajaba en su tierra, pero ya no como propietario, sino como siervo. Los dos procesos principales que marcaron el proceso de privatización o de expropiación fueron el decreto de remate de tierras de 1868 y la ley de exvinculación de tierras en 1874. En este decreto de 1868 se establecía que todas las tierras que no tuvieran dueño eran propiedad del Estado y además se instauraba la venta en pública subasta. Esto se hizo en su tiempo con el pretexto de cubrir una deuda interna y los gastos del servicio público, pero esto no podía estar más alejado de la realidad porque en realidad eh, por más contradictorio que parezca, en todo este proceso de remate de tierras, el Estado boliviano llegó a perder hasta 8.8 millones de pesos en el proceso. Pero en realidad esto nos muestra que no era para resolver algún problema financiero del Estado,
sino se hacía netamente para la concentración de las tierras a manos de los hacendados, ¿no? Eh, um, ya, bueno, como les dije, la oligarquía beneficiada de este remate incluía principalmente al círculo del presidente Melgarejo y a las grandes familias de comerciantes y hacendados. Obviamente los campesinos se resistieron fuertemente al despojo de sus tierras, resultando en matanzas de hasta 600 personas en San Pedro, La Paz, y al año siguiente, en 1870, otros 2000 comunarios fueron asesinados en Huaycho y en Taraco. Y obviamente estos eran asesinados con el ejército del Estado. Y aquí nuevamente se nos muestra el carácter de clase del ejército. ¿A quién sirve el ejército, no? Y estos son, como nos dice Lenin, un grupo de hombres armados en defensa de la propiedad privada. En este caso, en la adquisición de la propiedad privada, ¿no? Y bueno, ahora hablamos de la ley de la exvinculación de la tierra en 1874. Este siguió la misma línea de barbarie y de despojo violento de los campesinos de sus tierras. Y lo peor es que en ese tiempo se tenía el descaro de decir, obviamente entre los círculos de la oligarquía, era una ley en respuesta al temor a los movimientos campesinos. Eh, bueno, esta ley tenía aspectos muy importantes para analizar. Por un lado, sí se reconocía la propiedad de tierra para el indígena, pero las tierras ya no podían ser las tierras comunarias que conocemos aquí como los ayllus, sino que tenían que ser tierras tituladas individualmente. Las tierras no poseídas por indígenas obviamente se declaraban como sobrantes y pasaban directamente a manos del Estado, una continuación de la ley de 1868. También formalmente se prohibía a los funcionarios públicos comprar tierras indígenas, pero esto obviamente no se cumplió. De alguna manera u otra, siempre los más privilegiados tenían el acceso más fácil a las tierras, ¿no? Y a precios de gallina muerta. Y también se establecía un impuesto territorial que obligaba a los indígenas a pagar en dinero. Entonces, ¿qué pasaba? La mayoría de los indígenas, si bien tenían producción, no participaban directamente de la circulación de mercancías. Entonces, la mayoría de esos no tenía como tal dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Eran desplazados por gente que sí que sí era capaz, digamos, de pagar estos impuestos o obligaba a los indígenas eh, a incorporarse como tal al mercado naciente. Pero este era un mercado naciente sumamente débil a los que la mayoría no fue capaz de resistir y al final acabaron pasando de propietarios a siervos de su propia tierra, como les dije. Y incluso en todo este proceso había algunas contradicciones internas. Por ejemplo, en una primera instancia, los latifundistas cochabambinos se oponían como tal a los remates, pero esto no era porque tuvieran un sentido de moralidad, un sentido de bien, sino por el temor a que esto reforzara el poder de el burgués paceño. Como vamos a hablar después, había un, un gran problema de desarticulación de la clase dominante donde ésta constantemente estaba enfrentada entre sí. Y bueno, también había los liberales que querían fragmentar estas tierras entre los comunarios para crear pequeños propietarios, que según la línea de pensamiento liberal, esto aseguraría un bajo precio de los productos agrícolas, por tanto reduciría el costo de reproducción de mano de obra en las minas y así se aumentaría la tasa de beneficio para el burgués. Y también se pensaba que los pequeños cultivos y la subdivisión de la propiedad crearía una multitud de ciudadanos independientes, ¿no? Aquí vemos estos orígenes de las propuestas de tantos otros eh, candidatos a la presidencia que plantean un capitalismo para todos, ¿no? Un capitalismo popular que al final no resulta en nada más que la concentración de tierras y de fuerzas, y de fuerzas productivas en pocas manos. Bueno, a pesar de todas estas expectativas liberales, la mayor capacidad económica de la hacienda y el poder social de los latifundios arrasaron con los comunarios, obviamente. Y esto también llevó consigo no a la desaparición, pero sí mm,
una masiva reducción, digamos, de la cantidad de naciones indígenas originarias o de cantidad de comunidades indígenas que existían, porque ahora básicamente eran asimiladas a haciendas, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más podemos ver por aquí? No, hablemos del verdadero papel del Estado boliviano. Como les dije, el Estado boliviano tenía una de sus principales bases de ingreso eran la contribución indígena. Esto hasta bien entrado el tiempo de la República. Obviamente, la venta de las tierras provocó un serio quebranto en el presupuesto fiscal. De hecho, durante todo el siglo XIX, Bolivia estuvo en déficit fiscal, excepto una breve excepción en el gobierno de Belsu. El Estado no recibía cantidades significativas de dinero de los remates de tierra por la forma de pago, por la subvaloración de las tierras o por la venta ilegal también, ¿no? Y a medida que el capitalismo pugnaba por desarrollarse, el Estado también progresivamente saboteaba el desarrollo del capitalismo con la centralización de la plata, o de la exportación de la plata, la coca, la quina, y también todo dinero externo que entraba, ya sea inglés, chileno o de cualquier otro país, básicamente el Estado se lo absorbía para requerimientos administrativos o netamente para corrupción. Incluso todas las concesiones de Melgarejo sobre las riquezas del litoral a cambio de adelantos y préstamos, por ejemplo, resultaron en la pérdida de esta provincia, de la provincia de Antofagasta a manos chilenas o británicas. Básicamente se perdió al capital esa tierra, ¿no? Y también el Estado tenía un elevado gasto militar de unos 40 de un 40% del presupuesto, incluso en años de paz. Entonces vemos que el Estado era totalmente incapaz económicamente de fomentar el desarrollo del capitalismo. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero papel del Estado boliviano? Es el de la centralización de la violencia. Entonces, por más que no fueran capaces económicamente de implementar el capitalismo, sí eran capaces, digamos, de dar la represión brutal que fue la que impulsó el nuevo orden capitalista. Eh, Bien, bueno, ahora hablemos como tal, les estuve hablando esto de que no había un mercado como tal articulado, había medidas de proteccionismo boliviano que no permitían el desarrollo de las fuerzas productivas. Eh, Esto se da básicamente en todo el periodo del caudillismo de Bolivia, que ocurre desde la partida de Antonio José de Sucre hasta a la entrada de los gobiernos liberales, digamos, a finales de los 70. Eh, Uno de estos ejemplos fue el mariscal Santa Cruz, que gobernó de 1829 a 39, e implementó una política fuertemente proteccionista. Él fue el que creó la moneda feble en 1829 para básicamente centralizar la producción y la exportación también. Y él empezó también con el rescate de plata de estos pequeños productores que luego circulaba al espacio regional, a diferencia del periodo colonial donde toda esta producción de plata se iba a la metrópoli, ¿no? Entonces, y también él fundó la Confederación Peruano-Boliviana en un intento incipiente de reunificar políticamente este espacio y también para amenazar a la hegemonía económica de Valparaíso, que estaba compuesta principalmente por Chile y Reino Unido, ¿no? Él obviamente era hacendado y bajo su administración se incubaron todas las fuerzas políticas que se enfrentarían en los años siguientes, con Manuel Isidoro Belzu representando a los proteccionistas y los promotores del libre mercado, representados por la emergente burguesía mineral. Belzu fue el último y el más radical de los proteccionistas, incorporando al artesanado amenazado, bueno, y también al campesinado, por el comercio de la importación. Incluso expulsó al representante británico de las compañías mineras y promulgó un código minero que establecía el dominio del Estado sobre las riquezas minerales. Pero por más que, como les dije, por más que el gobierno intentara establecer todas estas medidas proteccionistas, él solo
desarrollo del capitalismo no permitía que esto ocurriera. De alguna manera u otra, el capitalismo se daba su manera de desarrollarse, ya sea con el contrabando o de cualquier otra forma. Bueno, un cambio que se dio en la minería vendría con la caída de los precios del mercurio en 1850, gracias a unos descubrimientos que hubo en California. Esto redujo los costos de producción de la plata radicalmente, y para el final de la década de 1860, la nueva élite minera, con Aramayo, con Pacheco y con Arce, había logrado controlar las principales minas argentíferas del país. Y estos nuevos actores establecieron contactos esenciales, ya no en contra de Valparaíso, sino justamente hacían firmas comerciales con ellos e incluso lograban concesiones como exportar directamente su producción sin pasar por el control del Estado, ¿no? Y desde su inicio, esta nueva burguesía articuló a su alrededor un grupo de influyentes voceros que eran decididos partidarios de los mineros, de la política pro-chilena y de la política liberal. Y fue finalmente con José María Linares que entraron formalmente a la presidencia, ¿no? Los liberales. Em, y si bien Linares no abolió totalmente la moneda feble, sí declaró la comercialización de todos los otros minerales, a excepción de la plata, como legal, ¿no? Y definitivamente el triunfo de los mineros y de los liberales se consolidó en el gobierno de Melgarejo, donde los varones de la plata, perdón, lograron grandes concesiones, como les dije, como que Arce fuera capaz de exportar directamente su producción minera sin pasar primero por el Estado. Posteriormente, el gobierno de Morales se terminó totalmente con el monopolio estatal de la comercialización de la plata, aboliendo la moneda feble. Era, creo, Agustín Morales, si no me equivoco. Bueno, ya. Ahora hablemos de este panorama post-independentista para entender bien por qué no había un mercado como tal bien consolidado o por qué no había ninguna región que se consolidara como hegemónica sobre las otras. El ritmo minero del siglo XIX tenía fuerte conexión con otros sectores económicos productores, como destacando algunos productos como el charque, la papa, la coca, harina, azúcar, que llegaban desde las minas, a las minas, perdón, desde Cochabamba, desde Santa Cruz y Tarija. Bolivia continuó nuevamente haciendo su rol de exportador de materia prima con el caucho de Pando y Beni en el siglo XIX, ¿no? En todo este periodo, entre la independencia y la consolidación del capitalismo, se dio a cabo un fundamental reordenamiento del territorio heredado de la corona. Se fundaron Santa Cruz, Oruro, se aprobaron las primeras constituciones y se estableció un régimen político en intención unitario, concentrado y general. Eh, pero básicamente esto nunca llegó a cumplirse como tal. Si bien había esto formalmente del Estado unitario, concentrado y general, todas las clases dominantes de los diferentes departamentos se pugnaban entre ellos eh, para básicamente conseguir sus propios intereses, ¿no? Nuestra burguesía nunca fue capaz de articular un mercado interno propio y ni siquiera eran capaces de pactar entre ellos. Entonces no operaban bajo un interés unificado, sino básicamente cada uno por su cuenta. Y en esto también tuvieron un rol fundamental los caudillos, porque los caudillos servían como el intermediario, digamos, entre el interés local, o sea, el interés del burgués local, y lo que formalmente se hacía en el Estado como tal. Eh, los nuevos municipios que se fundaron, porque se abolieron los cabildos anteriores de la colonia, conservaban los derechos y los bienes heredados como tal. Defendían formas de autonomía a la antigua, frente a las ideas modernizadoras necesarias para el capital, que buscaban crear ciudades libres e iguales bajo un poder central fuerte. La disputa por la centralización del poder fue, en esencia, una pelea constante entre las élites regionales, como les dije.
Hasta mediados del siglo XIX, ninguna región logró imponerse sobre las demás, pero esto empezó a cambiar lentamente entre 1870 y 1880, en un contexto marcado por los desastres del origen y la Guerra del Pacífico, que después también tuvo un rol muy importante. Estos acontecimientos empujaron a la élite dominante a buscar un Estado más estable, inspirado en los principios burgueses de orden y progreso, y en la renovación periódica de las autoridades. Así, en 1880 es cuando se consolida formalmente el régimen parlamentario y presidencialista, sustentado en un sistema de partidos. Este modelo oligárquico se mantuvo hasta 1952 y fue un claro ejemplo de democracia restringida. Solo podían votar los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir y cuyos ingresos no provenieran del trabajo servil o doméstico. Y pese a esta exclusión, los indígenas y los mestizos no quedaron totalmente al margen, pues encontraban su expresión política en netamente lucha de clases, ¿no? En motines, alianzas y pactos. Muchas veces hacían pactos incluso con algunos caudillos militares o con sectores criollos, influyendo de manera decisiva en los rumbos del país, pero nuevamente nunca por la vía legal, ¿no? Ahora, en el agravamiento de las tensiones regionales. A diferencia de Argentina, México o Brasil, que lograron resolver sus tensiones regionales o la cuestión regional mediante acuerdos entre el gobierno central y las élites, en Bolivia ocurrió lo contrario. Nunca se produjo una verdadera coordinación entre los grandes exportadores minero-comerciales y las élites del interior. Cada grupo buscaba imponer su propio modelo y ganar un lugar dentro del proyecto capitalista orientado al mercado mundial. La fragmentación regional de finales del siglo XIX estuvo marcada por el colapso de las antiguas redes comerciales heredadas de la colonia, y esto abrió la puerta a que el mercado boliviano fuera dominado por productos extranjeros, la principal forma de dominio del capital, ¿no? La entrada de la mercancía barata que desestabiliza cualquier región, y más si estamos hablando de Bolivia, que recién estaba estableciendo su capitalismo, ¿no? Como resultado, una relación desigual, eh, justamente con La Paz, que sí logró más o menos consolidarse como un centro hegemónico, al menos para inicios del siglo XX, que se convertía en el centro político y económico más fuerte, y el resto del país estaba relegado, aislado y en constante conflicto. Entonces, lejos de unificar el país, el desarrollo del capitalismo profundizaba cada vez más esta dispersión territorial de Bolivia, y las élites regionales se veían marginadas de este auge económico que estaba ocurriendo en la minería y quedaban como un papel secundario, ¿no? Ellos, por más que estaban desarrollando, digamos, sus fuerzas productivas, nunca fueron capaces de experimentar ese boom que sí lograron experimentar los grandes productores mineros. Bien, ahora sí les voy a hablar de el problema de la guerra del Pacífico en cuanto a al desarrollo del capitalismo. Para entender esto, tenemos que hablar de Cochabamba, justamente, que en los tiempos de la colonia y actualmente popularmente todavía se conoce como el granero de Bolivia, ¿no? Esta estaba en un inicio plenamente conectada al mercado del altiplano. Su economía combinaba la producción de las haciendas y de los campos, abasteciendo a las minas y a las ciudades del altiplano con cereales, principalmente el maíz y el trigo. Y además de los cereales, también tenía una gran producción artesanal y manufacturera, con jabones, cueros, calzados, que se vendían ampliamente en Potosí, en Tarapacá y en Antofagasta. Curioso es pensar que el auge de la plata y las políticas de libre mercado no generaron un cambio proporcional en la demanda interna. Se podía incluso decir que estas políticas redujeron cualquier oportunidad de las pequeñas economías regionales de insertarse en los mercados mineros y andinos. ¿Esto por qué? Porque estaban básicamente subordinadas a abastecer a las minas o a irse a otro lado, principalmente a Valparaíso y y al monopolio comercial de Reino Unido, básicamente. La situación se agravó aún más con la derrota de la Guerra del Pacífico,
porque aquí se ocupó Tarapacá y Antofagasta, y con los tratados de 1884 y 85, Chile obtuvo grandes ventajas aduaneras para, para sus productos. Al mismo tiempo se establecían los ferrocarriles que abarataban los costos de transporte y con ello los precios de los bienes básicos en las minas, como los cereales y el azúcar. Pero ahorita ya no estamos hablando de los cereales producidos en Cochabamba, sino cereales de otros lados, principalmente de la harina que más entraba a partir de ese tiempo era la harina chilena, que todavía se comercializa ampliamente en Oruro y es conocida por ser de mejor calidad, de menor precio, y es desde ese momento que Cochabamba dejó de ser el abastecedor de grano, digamos, al país. Es desde ese momento que empieza el problema que seguimos viviendo actualmente de nuestra dependencia alimentaria a partir a pesar, perdón, de tener tanta producción agrícola, ¿no? Eh, el Círculo de Comercio de Cochabamba denunciaba que Cochabamba justamente sufrió las consecuencias de la guerra más que todo el resto del país, con uno de sus miembros, Fidel Araníbar, llegando a decir que la ocupación de nuestro mercado es más grave incluso que la pérdida del litoral. Entonces aquí vemos cómo básicamente la derrota en la Guerra del Pacífico significó ya la consolidación o la, ma- la entrada más grande del capitalismo extranjero a nuestro capitalismo propio, ¿no? Básicamente eh, dejándonos estancados en cómo estábamos hace 2 siglos atrás, básicamente. Nuestro capitalismo no ha sido capaz de desarrollarse desde ese tiempo. Y bueno, hablando también de la producción agrícola, había ciclos de sequía y abundancia que golpeaban constantemente a la economía. Y como era de esperarse, los terratenientes, expertos especuladores filisteos, preferían periodos largos de sequía porque la escasez elevaba los precios, mientras que los artesanos y los pequeños productores celebraban los años lluviosos por los bajos precios, ¿no? Eh, am, También el deterioro de la economía regional se reflejó en la caída del comercio minorista, el desempleo artesanal y la eliminación del arriero, la baja producción de los molinos y la caída de la renta agraria. Básicamente todo esto tenía de efecto que se eliminaban todas las clases que no fueran o poseedores de tierras o los que tenían que vender su fuerza de trabajo, ¿no? Eh, am, ya. Ahora les voy a explicar bien cómo funcionaba esto de la articulación feudal burguesa, que en una primera instancia suena tan contradictoria. Eh, ya. Como explicamos anteriormente, en Bolivia el capitalismo tuvo su origen y desarrollo inicial en la estructura feudal. Había una simbiosis, digamos, entre los latifundios y los nacientes burgueses, pero no sé si se puede llamar simbiosis a la relación que hay entre dos parásitos, realmente. Eh, Esta simbiosis persistió hasta 1952, el año de la reforma agraria. Y esta, eh, incluso, pero bueno, no, eso después. Las haciendas republicanas se ubicaban estratégicamente en tierras de mejor calidad, en zonas accesibles y cercanas a los centros de consumo, particularmente en departamentos como Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Y si bien las comunidades campesinas predominaban en las punas como Atacama, Oruro y Potosí, las haciendas tenían un peso mayor en la zona de los valles. Los hacendados, en cuyas propiedades eran cercanas a las ciudades, se beneficiaban de una renta de localización, por así decirlo, lo cual les beneficiaba en su liquidez y en la riqueza. Como les dije, eh, la producción agrícola estaba principalmente destinada a abastecer a las minas. Esto básicamente hacía imposible la diversificación de la producción. Había algunos intentos como producciones azucareras en los Yungas o incluso Germán Urquidi, si no me equivoco,
no me acuerdo bien el nombre, uno de los grandes hacendados de ese tiempo incluso intentó incursionar en el desarrollo de la seda, pero esto eran intentos aislados dentro de un panorama que solamente permitía básicamente la cosecha de productos que sirvieran de abastecimiento a las minas, ¿no? Cereales, coca, tubérculos, alimentos calóricos, digamos, que sirvieran eh, para el minero y nada más. Eh, um, Bien, las relaciones de producción de la hacienda, al ser netamente feudales, se caracterizaban por la separación entre trabajo necesario y excedente, a menudo con coerción extraeconómica, es decir, violencia y prácticas como el pongueaje, para apropiarse del plus trabajo. Similar a las tierras feudales clásicas, el espacio cultivado se dividía entre las tierras del patrón, las cuales eran trabajadas por los colonos, y las parcelas asignadas a los colonos arrendados, los cuales pagaban su renta en dinero, en especie o en trabajo. Existían también tamberos, los cuales no tenían tierras, pero pagaban una pequeña renta y prestaban días de trabajo. Sí, días de trabajo. Y este sistema de producción era, como les dije anteriormente, altamente rentable para el patrón, porque el costo de producción del colono estaba determinado por el trabajo en su propia parcela, haciendo que todo el trabajo en las tierras del patrón constituyera directamente un excedente. Aún así, la jornada de trabajo variaba significativamente. En regiones productivas como los yungas, los colonos trabajaban de 4 a 5 días semanales para la hacienda. En Cochabamba, en cambio, se destinaban hasta 6 días de trabajo, además de entregar el 50% de la propia parcela que ellos trabajaban para ellos mismos. O sea, era una coerción total de apropiación, ¿no? Del producto producido por el trabajador de la tierra. Y a pesar de la rentabilidad, esta técnica agrícola permaneció, como era de esperarse por su naturaleza, en un nivel rudimentario, prácticamente intacto desde la época colonial. La disponibilidad de mano de obra servil barata frenaba la inversión en maquinaria. La ausencia de mercados locales significativos desincentivaba también la producción a gran escala. Además, la necesidad de impulsar la minería, que sí era capitalista, era una prioridad. Así pues, el capital boliviano era destinado a negocios mucho más lucrativos que la agricultura. Bien. Eh, el naciente capitalismo minero dependía nuevamente de de los excedentes feudales por su limitada capacidad de generar plusvalía y reproducir su valor por sí solo. Las utilidades de las empresas mineras como la Sociedad Oploca de Aramayo eran inicialmente insignificantes en comparación con las grandes necesidades del capital, pero esto obligó a la burguesía minera a utilizar la actividad agrícola para incrementar sus ingresos. Los hacendados se convertían en accionistas y los capitalistas compraban haciendas. Básicamente uno se volvía el otro, ¿no? Sin embargo, no había complementariedad absoluta. Aún existían contradicciones, especialmente con la estructura del poder y cómo eh, obviamente iban a surgir contradicciones de un modo de producción capitalista que básicamente se alimentaba de producción feudal. Em, todo este proceso de enriquecimiento de productores mineros y su simbiosis, mutua parasitosis, no llevó al verdadero surgimiento de una burguesía nacional capaz de desarrollar las fuerzas productivas, sino a una carente oligarquía entreguista y sujeta al imperialismo o al capital mundial. Hubo algunos indicios también, ya entrado en la época del liberalismo, de desarrollar un verdadero capitalismo nacional, como una ley en 1885 que establecía que las sociedades anónimas mineras necesariamente tenían que tener su residencia o administración en Bolivia, o en 1892 cuando se terminó de construir el ferrocarril que vinculó la costa del Pacífico con Bolivia como tal, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de esta articulación feudal burguesa? Que las tareas democrático-burguesas no fueron realizadas. Realmente la verdadera reforma agraria es un tema que no está resuelto hasta el día de hoy. Según Austria, el requisito para que una burguesía se estructure y desarrolle sus intereses locales
Los requisitos es que cuente con un proceso de acumulación primitiva lo suficientemente amplio como para darle poder político y económico, de modo que pueda romper con el imperialismo y realizar internamente la revolución agraria. Como vemos, la revolución agraria o la reforma, la revolución y la reforma agraria fueron básicamente logros de revoluciones de carácter socialista en Bolivia, cuando en realidad en cualquier otro país de Europa o en cualquier otro país en el que el capitalismo se desarrolló antes de la época del imperialismo, quienes eran los responsables de hacer la reforma agraria y la redistribución de tierras eran los capitalistas. Pero aquí tuvimos capitalistas que desde un principio ya eran entreguistas, ya eran simplemente o importadores o exportadores sin el más mínimo interés de desarrollar realmente las fuerzas productivas de acá, es decir, desarrollar la industria. Una verdadera transformación, por ejemplo, hubiera requerido que la minería, la fuente central de la riqueza, dejara de depender de mercados internacionales y se utilizara como base para desarrollar la economía interna. Y bueno, aquí les quería leer esta conclusión, digamos, que saca Austria antes de que pase a ya la última parte de la presentación. Podemos decir que la dictadura feudal en la agricultura y todo lo que ello dejó ideológica y económicamente llevaba a entregarse casi sin resistencia al capital extranjero. La burguesía boliviana no pudo así desarrollar una conciencia nacional puesta entre la alternativa de aceptar el dominio imperialista o postergar sus eligió el primero. Sin embargo, digamos en su descargo que no fue una elección totalmente voluntaria. Ella no era solo el inevitable resultado de una malvada o nación interna, pues en verdad esta plaza no nació como nación extremista o por eso de los acontecimientos la configuró de esta manera. Bueno, y sí es importante tener una perspectiva materialista, digamos, de por qué se dieron las cosas, pero yo pienso que en este caso está siendo demasiado generoso con la burguesía naciente del siglo XIX. Y ya como última parte, esto, bueno, lo van a poder leer mejor cuando publiquemos el artículo, pero también quería hablar del arduo proceso de proletarización en Bolivia, porque si bien hemos hablado bien de todos los eventos, ya sea ligados a las fuerzas productivas, a las fuerzas económicas, aún queda un elemento muy importante en la ecuación, y es la de el proletario, ¿no? Y en Bolivia el proceso de proletarización fue particularmente complejo debido a una inexistencia de un mercado laboral amplio y fluido y la resistencia cultural de la población indígena, que también es un elemento muy importante. Básicamente, en el periodo del surgimiento del capitalismo, estábamos en el peor periodo mm, de la producción de plata y entonces, no era realmente relevante en ese tiempo la producción de la plata. La población indígena no trabajaba únicamente como siervos de la gleba latifundista o como mineros, sino también como productores colectivos en comunidades andinas. Y como les dije, a esto se sumaba una marcada estacionalidad de la oferta laboral. Los empresarios mineros de la época se lamentaban constantemente de una conducta laboral precapitalista cuya esencia era fundamentalmente ajena a esta laboriosidad y a la entrega de trabajo, conceptos que les encanta a los burgueses, ¿no? Considerados esenciales para el funcionamiento de la explotación minera. Las quejas en los gremios azogueros de Potosí en 1829 describían a los mineros como focos y llenos de una vidriosa altanería, acusándolos además de desconocer los sentimientos de religión, honor y toda convivencia social, lo cual se exacerbaba por continuos alterangos, que son las ausencias por las fiestas. Hacía que dejen de trabajar incluso por semanas enteras. Era muy marcado el sentimiento de indisciplina e impuntualidad, donde lo normal era no asistir a la mina los lunes, el marcado son el famoso son lunes. Las jornadas laborales, formalmente de 12 horas, realmente significaban un trabajo útil de 4 a 5 horas. Así, las empresas mineras heredaron
tras la independencia, un esqueleto productivo caracterizado por una escasez de mercurio, agua, transporte y de fuerza de trabajo, que además era escasa e indisciplinada, al menos para los requisitos del capitalismo. Es decir, todo lo contrario a las precondiciones para un modo de producción capitalista, salvo una condición que siempre estuvo ahí, que es el deseo insaciable de riqueza y ganancia del burgués. Esa nunca faltó, se podría decir. Eh, entonces, también había justamente varias modalidades preindustriales de resistencia a este proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo. Como les mencioné anteriormente, existían los agchas, que es un caso muy particular en el surgimiento de la clase trabajadora en Bolivia. En primer momento, o sea, en una primera instancia, básicamente los agchas se extraían un poco del mineral producido por ellos, en realidad, se lo quitaban al burgués, no dejaban al burgués que él disponga de esto. En un primer momento esto se hacía como un robo, por así decirlo, pero en realidad poco a poco los burgueses iban asimilando esto, hacían la vista gorda, digamos, de que esto era una realidad que pasaba, o sea que básicamente los mineros trabajaban según sus propias normas, según sus propios medios, pero ¿qué podían hacer ellos si no había, o sea, qué podían hacer los burgueses más que aceptar esto, considerando que era tan escasa la mano de obra? Incluso, como les dije, les daban adelantos de salario que astutamente los mineros aprovechaban y conseguían adelantos de varios capitalistas y después se iban. Entonces, y bueno, también había muchas formas de resistencia a la total mercantilización de la fuerza de trabajo, como los llamados autoempleados, sean los trapicheros, los rescatiris, los llaneros, perdón, los llameros, los arrieros, todos estos que se mantenían un poco al margen del sistema salarial y em, propiciando, digamos, su autoempleo. Como tal, no ha sido un proceso tan marcado como en Inglaterra, así de que en un momento empezaron a proletarizarse masivamente las clases, sino que aún en estos procesos de despojo de tierra, aún existían elementos de todo, ¿no? Un reflejo más de la riqueza cultural de Bolivia, cómo se expresa incluso en la resistencia total a la proletarización marcada que sí hubo en Inglaterra o en básicamente toda Europa, ¿no? Eh, Esto básicamente, o sea, esto fue en los periodos del surgimiento del capital, pero esto llegó a su fin con los varones de La Plata, con Arce, Pacheco y Aramayo, ¿no? Estos estaban imbuidos en una ideología modernizante e impulsados por el insaciable deseo de ganancias, y estaban dispuestos a arriesgar más y tolerar menos las antiguas prácticas laborales. La modernización, en este caso en las minas, implicaba la introducción de máquinas de vapor para el refinado del mineral, el transporte con maderos, tracción animal y posteriormente pequeños ferrocarriles, que prácticamente eliminaron la necesidad de mano de obra menos calificada, como los cargadores o los llameros. Esta modernización, al igual que en Inglaterra, propició la entrada masiva de mujeres y niños al incipiente mercado laboral para realizar trabajo simple. Ya para finales del siglo XIX, las minas requerían menos migrantes temporales indígenas, dependiendo más de fuerzas productivas propias y de trabajadores especializados, disciplinados y permanentes, ya una situación más similar a la revolución industrial de Inglaterra, ¿no? Paralelamente a los empresarios, bueno, los empresarios buscaban modificar drásticamente el comportamiento y los hábitos cotidianos de los mineros, abandonando estas relaciones de despotismo, paternalismo, tan comunes en Bolivia, a favor de relaciones frías, impersonales y racionalmente administradas. Suprimieron y prohibieron las fiestas y diversiones. El consumo de alcohol fue seriamente regulado, cerraron licorerías en tiempos de alta producción minera, se introdujeron reglamentos laborales como multas por los atrasos y la rígida distribución del trabajo. En minas como Guadalupe se establecían incluso escuelas para los hijos de los trabajadores, y estas escuelas impartían la enseñanza del amor al trabajo y del odio a todo vicio, ¿no? Para combatir la indisciplina, incluso se creó una policía minera en 1856, cuya función era vigilar y controlar,
asegurando que los trabajadores asistieran al trabajo los lunes e impidiendo que se embriagasen en días de trabajo. El cacheo ya no pudo sobrevivir a la modernización, pasando de ser un pacto simbiótico, digamos, entre el burgués y el proletario a un franco delito en 1885. Entonces se puede concluir de aquí que la construcción de la clase obrera fue una compleja negociación entre la imposición capitalista y esta resistencia cultural, ¿no? Precapitalista. Y bueno, eso básicamente es la base teórica de la investigación que pude hacer, de todos los elementos que se han dado em, para que se constituya, digamos, el capitalismo en Bolivia, con todas sus contradicciones, con todas sus características propias, eh, pero quiero guardarme la parte de las consecuencias a lo que significa ahora para después de la discusión y para la conclusión que voy a hacer. Espero les haya gustado la información que he encontrado para compartir con ustedes y bueno, cierro por ahora esta exposición.